Hola, muy buenos días para todos los televidentes de CTV Barranquilla. Bienvenidos nuevamente a Salud Mental Positiva. Estamos muy felices de poderlos acompañar en una nueva temporada y que ustedes sean partícipes de este gran programa que hemos creado con el interés de que ustedes nos indiquen todas esas preguntas, inquietudes que tienen con respecto a salud mental. Bueno, como siempre les acompaña Maura Alejandra Herrera, neuropsicóloga clínica, y conmigo siempre en el set, Carlos José de los Reyes, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad del Norte. Hola, Carlos, bienvenido nuevamente. Hola, Aleja, bienvenida también aquí, muy contento en esta nueva temporada, estrenando set y con los invitados más especiales para ustedes en Salud Mental Positiva en CTV Barranquilla. Tenemos muchos temas para esta nueva temporada que esperamos también sean del agrado de todos y que se disfruten tanto como nosotros, que queremos retribuir a la comunidad con todas estas experticias, con todos los invitados que traemos aquí a nuestro programa. Así es, todo siempre con nuestra experiencia y basado en la evidencia para ustedes. Y entrando en materia, hoy tenemos un tema que estoy segurísimo que va a ser muy interesante para todos nuestros televidentes, tengan o no tengan hijos. Ale, ¿cómo eras tú de pequeña, cuando eras niña? Tú tienes cara de ser muy juiciosa, o de haber sido muy juiciosa, ¿o me equivoco? Pues la verdad sí fui un poco juiciosa hasta cierto tiempo. En la secundaria tengo que confesar que hice una que otra travesurilla por ahí y bueno, eso trajo consecuencias. Bueno, a ver, recuerdo que estaba como en el último grado, en 11, en el colegio, y resulta que la profesora de español ese día no fue. Todo el colegio estaba, yo estoy en un colegio femenino, entonces todos estaban súper juiciosas recibiendo sus clases con las monjas, bueno, en fin, todo el mundo juicioso con sus maestros, y nosotros, que nos faltaba la profesora, pues entonces dijimos, estamos aburridas, ¿qué hacemos? Hemos traído un montón de baldes al salón y nos hemos puesto a cantar una canción que es muy típica aquí en la costa caribe, esta que dice, un grande nubarrón se alza en el cielo. Ok, binomio de oro. Y hemos armado el despelote en el salón y obviamente llegaron inmediatamente los profesores y nos han castigado. Nos castigaron y nos dejaron salir a descanso, llamaron a nuestros papás, en fin, eso fue el rollo. Es exactamente el tema que vamos a trabajar hoy. Para eso tenemos también a nuestra invitada especial. Ella es la psicóloga Yolima Guisáiz, es psicóloga de la Universidad del Norte. Además es psicoterapeuta de niños, jóvenes y adultos, magíster en psicología clínica, asesora de crianza y facilitadora de talleres y charlas en colegios y empresas. Y además es creadora de Yolima, tu psicóloga online, donde comparte temas de salud y bienestar. Bienvenida, Yoli, ¿cómo estás? Bienvenida, Yoli. Bueno, muchas gracias a todos por esta invitación. No, encantados nosotros de tenerte aquí y vamos a hablar justamente de eso, educar sin premios ni castigos. Es que la labor como padre es una labor evidentemente ardua, gratificante como probablemente ninguna otra, pero sin duda no tenemos los aprendizajes. Nadie nace sabiendo ser padre. Es un aprendizaje que lleva alegrías, tristezas, lágrimas, desesperación, pero también muchas satisfacciones. Y por eso nuestro interés siempre como padres de que llevamos esa tarea, esa responsabilidad, que la llevamos con gusto, pero que también en algunos momentos nos sentimos sin herramientas, sin conocimientos. Y justamente hoy en Salud Mental Positiva queremos eso, tratar de conocer un poco nuevas herramientas que nos permitan hacer cada día mejor nuestra tarea. Bueno, doctora Yolima, yo quiero confesar, yo me estoy estrenando como mamá y me estoy entrenando en todos estos temas de crianza y me gustaría saber para qué sirven los premios y los castigos, cómo funciona el tema de la crianza, es decir, para qué se usan. Bueno, tradicionalmente venimos de décadas de estar utilizando los premios y los castigos dentro de la educación de nuestros hijos, ya sea en casa, en el colegio, como una forma de controlar un poco su conducta, con el objetivo de pronto de modificar algunos comportamientos que no son deseados o comportamientos inadecuados, y de tal forma que busquemos a través de ese premio o ese castigo que ese comportamiento termine, o si es un comportamiento deseado, entonces que el comportamiento continúe. Por ejemplo, cuando premiamos algo y pensando que de pronto con eso vamos a lograr que el comportamiento se mantenga. Sin embargo, lo que hemos visto, ¿sí? de pronto, en los últimos estudios, en las evidencias, es que los premios y los castigos
a pesar de que tienen esa idea de que vamos a lograr como la conducta deseada, ¿sí? Estamos viendo que a largo plazo se termina siendo ineficientes, porque es infinito, o sea, tendríamos que seguir premiando y premiando y premiando, o tendríamos que seguir castigando y con los castigos cada vez más graves o más severos para poder mantener esa conducta. Entonces, al final nos damos cuenta que ni los premios ni los castigos son de pronto útiles a largo plazo en la educación de nuestros hijos, sino que sirven como en la inmediatez únicamente. Ok, pero entonces fíjate, me llama la atención esto, porque claro, cuando uno habla o revisa ese trasfondo teórico, ¿verdad?, que nos has mencionado, se supone que un castigo y un premio hace que uno realice más o menos la conducta, y eso lo aplicaba uno normalmente a los niños, ¿no? Nosotros nos educaron probablemente con premios y castigos, como lo decía Aleja, y bueno, digamos que estábamos acostumbrados a hacer las cosas bien, y tal vez es un poco el mensaje que seguramente nos seguirás profundizando tú como experta, y es que al final entonces me comporto bien o mal a partir del refuerzo de ese castigo. Y es lo que pasa, se me ocurre, a ver si tal vez estamos en la misma sintonía, es parecido a lo que uno recibe en los supermercados, ¿no? Uno va y dice, tiene tantos puntos, o en una aerolínea, dice, tiene tantas millas, ¿cierto? Y uno intenta, tal vez, seguir comprando por esa aerolínea o comprando en ese supermercado. El día que a uno no le brinden nada, uno dice, no, pues aquí ya no brindan nada, ya no hay descuento, ya no hay puntos, ya no hay nada. Y esa economía de fecha me voy para otro lado. Entonces no se mantiene el comportamiento también. ¿Es algo así parecido a lo que estás planteando? Sí, bueno, ahorita que tú estabas diciendo que te estás generando como mamá, felicidades. Gracias. ¿Cierto? Les voy a poner un ejemplo muy de la vida de la educación de nuestros hijos. Vamos a poner un ejemplo que tú tienes tu bebecita chiquita y la quieres llevar en un portabebé en el carro, ¿sí? En su silla de bebé, porque quieres protegerla de su seguridad. Tú estás convencida de que eso es lo que ella debe hacer. Sin embargo, de pronto ella no quiere, llora, se molesta, se incomoda, ¿sí? Y habrán otras veces que se sentó tranquila. Sin embargo, las veces que se incomodó, tú entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, ay, que te doy una cosita, que te doy esto si te sientas. Depende. Si es muy bebé, eso ni siquiera te va a funcionar. Claro. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Si es un poquito más grandecita, supongamos que ya tiene 2 años y está en esa edad en donde ya empiezo a mostrar cuáles son mis deseos y yo no me quiero sentar y empiezo a hacer una pataleta, entonces es que si no te sientas en la silla, entonces viene un castigo. O si no te sientas en la silla, mira que si sí te sientas, entonces te llevo a tal lugar. Entonces no. Hay que hacerlo porque lo que queremos es que aprenda que esa es una norma de seguridad que siempre se va a cumplir. Si tú empiezas a premiar por sentarse en la silla, la siguiente vez va a esperar un premio y la siguiente vez va a esperar un premio. Entonces vas a volver un comportamiento condicionado cuando querías realmente enseñar el valor de esto es lo que hay que hacer por seguridad y por protección. Es decir, que le quitamos el foco a lo que realmente es importante y le ponemos el foco únicamente a la condición. Ok, lo que voy a recibir lo que voy a recibir a cambio. Entonces, bueno, la próxima ya yo sé que si yo hago una pataleta y no me siento, me van a dar un helado. No, la idea es que pongamos algo que es acorde y lógico a lo que está sucediendo. Por ejemplo, ¿cuál es entonces lo que podríamos hacer en ese caso? Listo, no te quieres sentar en la silla, yo te entiendo, de pronto te incomoda, pero hay que sentarnos en la silla, porque si tú no te sientas, yo no puedo manejar y no puedes ir al parque donde te iba a llevar. ¿Cuál es la consecuencia? El castigo. La consecuencia es no disfruta el momento de parque porque no se dejó sentar en la silla. Es decir, algo que tenga lógica, que tenga conexión. Sí, aquí rescato y me llama la atención 2 cosas principalmente de lo que dices, ¿no? Y la primera es que también depende de la edad. Tal vez es algo que puede ser muy intuitivo, muy evidente, pero es importante mencionarlo. La edad es un primer aspecto importante. En diferentes momentos evolutivos de un niño, pues habrá más razonamiento, más diálogo, más explicar el por qué. En otros momentos, pues probablemente es porque es la norma, ¿no? ¿En qué momento empieza a cambiar eso? Bueno, nosotros tenemos que recordar que aproximadamente los 18 meses en adelante ya el niño tiene mucha más capacidad de mostrar un poco sus deseos, está desarrollando la voluntad, está empezando a ser más autónomo, está interiorizando como algunas situaciones de su entorno. Entonces, a partir de esa edad es muy probable que empiecen un poquito más las pataletas, subiendo el pico a los 3 años y más o menos esperamos que baje a los 5 años. Fíjense que estamos hablando de años, estamos hablando de meses. Entonces, si nosotros conocemos un poco de qué va la edad de mi hijo, o sea, qué puedo esperar en esta edad, cuáles son las características de esta edad, cuáles son las necesidades que tiene mi hijo, puedo abordarlo de una forma
más tranquila, sin pensar que es que mi hijo es un resabiado, que mi hijo es un terco, que mi hijo es terrible, es que mi hijo sí es pataletoso. No, o sea, no poner etiqueta, sino que es la edad en la que está tu hijo, en donde su comportamiento también está de pronto modulándose por tu comportamiento. O sea, es una relación bidireccional. Depende de cómo tú reacciones, él reacciona, y esto sucesivamente. Entonces, por eso se recomienda mucho conocer cuáles son las características en las edades en las que se encuentra tu hijo, porque es muy diferente este mismo abordaje en los adolescentes. Ok, excelente. Voy a ponerte aquí un poquito en aprietos, aquí, para que tomen nota nuestros televidentes también. Ok, pensemos entonces en esas edades, vamos a decirlo muy puntualmente y como algo, como el principio general, cómo trabajar entonces sin premios ni castigos, o cómo manejar esa parte de acatar órdenes en edades, por ejemplo, edades primero muy tempranas, bebés pequeños, les decías hasta los 3 años, más o menos. Sí, bueno, vamos a imaginarnos que nosotros queremos hablar un poquito más del tema de la disciplina, que es cuando utilizamos los premios y los castigos. ¿Sí? Generalmente se utilizan cuando queremos disciplinar un comportamiento. Entonces vamos a entender que primero el niño no conoce nada de su entorno, no conoce nada de las normas sociales, no tiene ni idea cuáles son los comportamientos esperados que tienen los adultos de él, no lo sabe porque es muy chiquito, y apenas está empezando como a comprender y saber que esto se toca, que esto no se toca, que esto aquí se sube, pero aquí no me puedo subir, que esto lo puedo agarrar. O sea, es muy paulatino el proceso de aprendizaje de las diferentes situaciones. Entonces, lo que queremos lograr es que él aprenda la autorregulación de su conducta. Y esto viene primero de una manera externa hasta que finalmente lo interioriza y hace parte de él y dice, listo, estas son las normas, este es el comportamiento esperado, y decide hacerlo o no hacerlo, pero ya lo interiorizó, ya lo entendió. Entonces pasamos de lo externo, que es el adulto, que el adulto le dice aquí no, aquí sí, aquí no te montes, esto es peligroso, y el adulto va primero de forma externa modulando su comportamiento, lo puede hacer más adelante cuando va creciendo, ya con gestos, con la actitud, con el tono de voz, con la firmeza en la fuerza, con explicaciones, es decir, ya tiene una participación, o sea, el adulto es un mediador de ese momento. Luego ya el niño empieza a interiorizarlo un poco, pero todavía necesito la presencia del adulto, es decir, ya estoy creciendo en edad, ya sé que esto no lo debo coger a esta hora, o que esto no me lo dejan ver a esta hora, o que a esta hora tengo que hacer esto. O sea, ya tengo una edad donde voy entendiendo un poquito las rutinas, las reglas de la casa, pero todavía necesito un poquito de la presencia de ese adulto. Y el último paso es cuando ya lo he interiorizado y ya lo acato sin la presencia del adulto. Les voy a poner un ejemplo como anécdota. Claro. Hace poco me encontré con una persona que había invitado a mi hija a jugar con sus hijas en su casa y me comenta que le llamó la atención. Mi hija tiene 4 años y en el momento en que después de estar jugando un buen rato, todo el tiempo jugaron, como a las 6:30, 7, dijeron, bueno, vamos a poner una película a estas niñas para que ya dejen el alboroto. Y en ese momento mi hija dijo, no, yo no puedo ver películas porque yo en la noche no veo televisión. Y yo no estaba ahí, ¿sí? Bueno. Sino que ya poco a poco ellos van entendiendo que sí, que no, y el ideal es que sin la presencia del adulto ellos acaten esa formación, esas explicaciones que tú le diste, pero aquí la palabra clave es explicación. Si durante todos esos primeros 5 o 6 años tú explicaste tus decisiones, los involucraste, hiciste acuerdos, incluso los participaron de eso, es mucho más fácil que ellos interioricen y entiendan que eso hay que hacerlo porque hay que hacerlo y esto no hay que hacerlo porque no se debe hacer. Y entonces eso tiene que ver justamente con ese desarrollo, que obviamente es un desarrollo de normas porque van aprendiendo, pero que requiere de un desarrollo, por supuesto, del sistema nervioso central. Importante también, el otro aspecto que había quedado pendiente de decir, que quería resaltar, era justamente que van interiorizando y se va convirtiendo como en un traslado de mi regulación como adulto a que ellos mismos puedan regularse, obviamente con supervisión, por supuesto, pero como un poco a poco, un paso a paso, según va aprendiendo y va desarrollándose su sistema nervioso en general y su psique, realmente también poder ir soltando un poco, ¿no? Lo que dicen en el argot popular es soltando un poco la rienda, es simplemente ir soltando. Claro, y es importante también lo que dice Yolima, rescatando lo que mencionabas de cómo el padre tiene que ser ese espejo, ¿no? O sea, el ejemplo, poner como tal ese ideal de lo que quiere que su hijo vea y de ahí pues empezar también a dar esa explicación correcta del comportamiento. Teniendo en cuenta que sus expectativas estén acordes a la edad. Claro. Porque como ustedes lo mencionaron,
y ustedes que son neuropsicólogos lo saben, y eso es lo que queremos que sepan los padres y de familia y cuidadores que nos están viendo, y es que hay un proceso de maduración cerebral que le impide al niño, cuando es niño, que se autorregule solo, ¿sí? Que tenga la capacidad de calmar sus impulsos, de que sus deseos no sean lo primero, sino que poco a poco aprenda a esperar. Todo eso requiere de años de maduración cerebral, pero también de esa relación que tiene con su entorno y con todas las figuras de autoridad que están a su lado. Y lo que ocurre con los premios y los castigos, por ejemplo, es que la figura de autoridad desaparece, ¿sí? Incluso los niños llegan incluso a burlarse de los castigos. Ya no me importa, o sea, terminan siendo totalmente ineficientes porque el adulto desaparece. Entonces lo que tenemos que procurar es que enseñemos a nuestros hijos a autorregularse, o sea, confiar en que ellos sí van a poder autorregularse, pero también en ese proceso que vamos enseñando, disfrutemos a nuestros hijos, porque no tenemos que estar todo el tiempo controlando su conducta, todo el tiempo estarlos como corrigiendo por cada cosa que hacen, sino también ser observadores, disfrutar, identificar qué batallas peleas, qué batallas no, qué cosas ceden, qué cosas no. Esos acuerdos, por ejemplo, en el ejemplo que les puse en la televisión, en qué momentos hacer excepciones, ¿sí? Bueno, en este momento sí puedes hacer excepción y ver esa peliculita, o ver esta película no, pero ver este programa que sí te lo permite porque hoy estás con tus amiguitas y hoy lo puedes hacer. O sea, es decir, que ellos tengan la claridad, la flexibilidad, pero tener claras las reglas y los acuerdos de la casa. Yolima, normalmente, pues, o sea, uno se reúne con diferentes mamás. Bueno, en el momento en el que no era mamá, pues, en alguna ocasión, sí, observadora, y escuchaba atentamente todo lo que decían. Y bueno, uno dice, nosotros como psicólogos reforzamos mucho la idea de no castigo, sino trabajar otras estrategias, pero entonces está la mamá de antes, están todas las que dicen, bueno, y entonces, o sea, no puedo castigar a mi hijo. Entonces, ¿cuál es el problema de utilizar un castigo? Entonces, ¿cómo va a tener esa figura de autoridad? Entonces, la pregunta es esa, para que podamos aclararle a todas las mamás de antes, digamos así, o aún las que han sido criadas y todavía tienen esas pautas, y es, ¿por qué criar sin castigos? Ok, bueno, la idea es identificar qué es lo que ocurre con los castigos. Los castigos están, como te dije ahorita, no están dejándole al niño su autorregulación, que lo aprenda, sino que están regulando desde afuera. Sí, solamente condicionado a que si esto lo haces, este es el castigo. Entonces, constantemente su conducta va a ser en base a eso. Esto lleva a que es muy posible que su comportamiento tienda a ser, entonces, a perder algunos valores que nosotros tenemos o queremos en nuestros hijos, como la honestidad, como el respeto, como la responsabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces todo va a depender de si me pillan o no me pillan, ¿sí? Entonces voy a hacer las cosas escondidas, voy a empezar a mentir para evitar el castigo. Entonces esos valores se terminan como diluyendo en todo ese comportamiento, y algo que pues hay que recalcar, y es que esto podría afectar la relación y el vínculo con nuestros hijos, porque obviamente pues estoy generando en ellos sensaciones desagradables, de rabia, de frustración, de resentimiento, de venganza, que no es lo que queremos hacia ellos. Nosotros queremos que la relación con ellos se base en el amor, en la confianza, en los valores de la familia, y no bajo situaciones desagradables. No significa que no van a vivir experiencias desagradables o que le vamos a evitar frustración, entonces no lo va a castigar para que no se frustre. No, las consecuencias, que es de pronto la clave ahí de lo que quiero diferenciar, sí las tienen que tener muy claras, pero los castigos generalmente son arbitrarios. O sea, se me ocurrió en el momento y dije, ¿cómo hiciste eso? Entonces no vas a ver más televisión en un mes. O sea, se me ocurrió en el momento, pero ni siquiera el hijo sabía que ese iba a ser un castigo por haber hecho esta cosa. O sea, no tenía la claridad. Entonces el castigo tiende a ser como arbitrario. Muchas veces padres suman un castigo con otro castigo. Entonces, por ejemplo, hubo, no sé, una mala nota. Entonces, bueno, entonces no vas a fútbol el viernes y hay un cumpleaños, y el sábado no vas al cumpleaños. Y la familia iba a ir a cine y ahora ninguno va para cine. Entonces termina castigando a toda la familia, o terminan sumándose ante un hecho. Empiezan a haber 1, 2, 3, 4, 5 castigos de forma como indiscriminada. Eso habla mucho como de la frustración de los padres, de su molestia de la decisión o del comportamiento de sus hijos, de la incapacidad de pronto que tienen de tener otras herramientas o de manejar ese tipo de situación, y pues les va a afectar definitivamente a largo plazo, porque entonces tengo que aumentar el castigo, lo tengo que hacer más grave, lo tengo que hacer más severo. Hay castigos que vienen a lo físico. Cuando hablamos de castigo físico hablamos de los golpes, de las nalgadas, de los correazos. O
sea, todo ese tipo de castigos que tengan que ver en donde yo esté maltratando físicamente, en donde, pues hoy en día ya por ley entendemos que ni es la manera, ni es lo correcto, y que por supuesto perjudica de forma psicoafectiva en su desarrollo a nuestros hijos. Entonces tiene muchas, claro. muchas cosas en No, contra. pero es interesante porque mencionaste dos cosas también que yo siempre voy tomando nota aquí para ustedes también, que quiero resaltar. La primera es que muchas veces las herramientas que tenemos los padres también dependen de nosotros, es decir, son nuestras propias limitaciones y está bien, es normal tener limitaciones, no saber cómo hacer cosas, y es la forma como a veces manejamos de forma un poco frustrante ciertas situaciones que se nos salen de las manos, y eso genera entonces muchas veces esto que mencionan, y entonces este castigo, y además de esto otro y todo lo que se me va ocurriendo en ese momento, porque en este caso el que estoy alterado soy yo, al fin y al cabo, y genera como toda esa o esa expresión de esa frustración termina siendo allí. Y sobre todo cuando haya un castigo, sobre todo desde el punto de vista físico, en donde yo siempre pongo este ejemplo, y es, en realidad, cuando uno da un castigo o genera un castigo por un comportamiento, sobre todo si es de tipo físico, genera un mensaje explícito que puede ser, es decir, que es evidente que yo le digo, mira, no debes hacer esto, y eso es lo que yo estoy diciendo conscientemente. Pero inconscientemente también le estoy enseñando otras cosas, ¿cierto? Y estoy enseñándole la violencia a veces se justifica, o por ejemplo, esto lo hago porque te quiero, entonces si alguien te quiere puede hacer esto. Te pego porque te quiero. Exacto. Entonces ese tipo de cosas que son aprendizajes que no puedo desligar del anterior, pero que evidentemente también estoy dando en ese momento, en esa situación de aprendizaje. Y ocurre también, no solamente los castigos físicos, en donde te estoy diciendo que es apropiado que utilices la violencia en tus relaciones humanas, porque yo lo hago contigo, sino también cuando son castigos de tipo emocional, psicológico. Entonces te humillo, me burlo, ay, mira tan bobo. O soy indiferente. O soy indiferente, te castigo con mi indiferencia, ¿sí? Retiro mi amor porque te portaste mal, me tienes muy triste, muy doliente, entonces no te hablo en todo el día. Eso es también gravísimo, eso no lo recomendamos por todo esto que se afecta en mi relación con mis hijos, pero sobre todo por su desarrollo psicoafectivo, o sea, cómo queda su autoestima ahí, su autoconcepto, ¿no? Entonces, hay que rescatar como todas estas cosas para poder aprender unas nuevas maneras de relacionarme, confiando que lo que yo voy a enseñar, mi hijo lo va a aprender, y voy a tener que repetir, claro, y se va a tomar su tiempo, y por eso en desarrollo hablamos de años, ¿sí? No podemos esperar que con decírselo una vez, ay, doctora, es que yo se lo he dicho 1000 veces. Tenemos que decírselo 1001 vez porque está aprendiendo. Entonces, muchas veces nos encontramos con niños en donde tenemos unas etiquetas de que se porta tan mal, lo tengo que castigar tanto, y que ese niño, ¿cómo crece? Con esa idea también de que es malo, ¿no? Porque a veces los niños... De que se porta mal. Sí, de que se porta mal, y a través... Y esos mensajes inconscientes, si yo me porto tan mal, yo soy malo, porque cuando son chiquitos les es muy difícil, o sea, se van a los polos, o soy bueno, soy malo. Entonces, no hay punto medio. Sí, no hay punto medio todavía cuando son pequeños. Entonces, tenemos que cuidar mucho la manera como los tratamos, precisamente porque dependiendo de cómo yo, que soy su figura paterna, materna o su cuidador principal, lo trate, es lo que él va a esperar también a futuro en su vida adulta, de sus relaciones de pareja o de sus relaciones sociales. O esa carencia que reciba de mí, pues también va a verse como una necesidad en su vida adulta. Entonces, en ese sentido, doctora Yolima, ¿los niños deben responsabilizarse de las consecuencias de sus actos? Sí, y aquí quiero entonces diferenciar entre castigos y consecuencias, porque sí necesitamos educar a hijos responsables, colaboradores, que trabajen en equipo como miembros de nuestro hogar, que participen de los quehaceres del hogar, todas las cosas que nosotros queremos enseñarles poco a poco, pero también esto lo podemos lograr cuando las consecuencias de sus actos son naturales, ¿sí? Son lógicas. Es decir, no tienen ninguna lógica a veces algunos castigos que están totalmente desconectados de la situación que lo generó. Entonces, no vas a ir como decía ahorita, no vas a ir a la clase de fútbol o al deporte que te gusta, el voleibol, porque sacaste mala nota. Ok, ¿cómo uno yo esto como papá para que para la mente de mi hijo tenga alguna lógica? Ok, mira, como has estado practicando tanto y lo único que piensas es en el fútbol y ver tus partidos de fútbol y ir a tu cancha de fútbol, entonces vamos a tener que reducir un poco esto para que le dediques más tiempo a esta materia que te salió mal. Ah, bueno, eso entonces si lo engancho así, tiene algo de lógica para mi hijo, tiene un poquito más sentido, y no que simplemente tiré ahí un castigo sin ninguna conexión.
A veces hacemos lo mismo con el televisor, con las pantallas, ¿no? O con los premios, lo mismo. Entonces como que para dejar claridad del tema de las consecuencias, que sea una consecuencia que tenga lógica, que sea coherente o que sea natural. Es que si comes, te doy un postre. Ahí está el premio, ¿no? Si no comes, entonces no puedes ver televisión, o no puedes salir, o no puedes hacer tal cosa. Entonces te obligo a comer para que obtengas esta otra cosa, siempre condicionando la conducta. Entonces vamos a ponerle un poquito más sentido. Ok, ¿qué pasa si no come? Si no come le va a dar hambre. Pero muchas veces, entonces, ay, como no va a castigar, no va a premiar, entonces, ¿qué quieres? Entonces le cambio la comida. Entonces me voy al otro lado, que es de pronto la permisividad. Claro. La permisividad tampoco la queremos porque no quiero que se entienda de que si no premiamos y no castigamos, entonces vamos a dejarles hacer todo. No, tienen que tener las consecuencias. Pero es que hay consecuencias que ni siquiera te tienes que molestar tú. Hay consecuencias que son tan naturales como que le va a dar hambre, no le cambies todo el tiempo la comida, que sea un menú en tu casa. ¿Sí? Exclusivo. Es que no quise esto, entonces ¿qué quieres, mi amor? Yo te hago lo que tú quieras, y todo el tiempo estás cambiando 1, 2, 3 veces el menú. Pues, cuando te dé hambre, aquí está, te lo comes. Claro que queremos enseñarles hábitos, pero es que recuerden que hay edades en donde ellos necesitan también tomar un poquito de control de su cuerpo, de sus decisiones. Cuando ellos están creciendo, en donde tienden a querer mostrar su autonomía, a querer saber en qué momentos ellos tienen la capacidad de tomar decisiones o tienen un poquito de poder sobre su vida y en qué momentos no. Y eso ocurre en casi que en 2 etapas claves, que es desde los 2 a los 5 años y otra vez en la adolescencia, más o menos ocurre esto, que por eso son como las 2 edades como más difíciles ahí para los padres, son más retadoras, ¿sí? Si no tenemos las herramientas. Entonces es un poquito de entender, hay consecuencias que no tenemos que ampliar. O sea, cuando nosotros tenemos acuerdos con nuestros hijos respecto a las consecuencias de sus actos, simplemente la consecuencia viene sin yo estar peleando, sin estar cantaleteando, sin estar dañando la relación con mi hijo, sin estar castigándolo. Un ejemplo con un adolescente. Un ejemplo con un adolescente puede ser, una mamá me comentaba que le funcionó perfecto. Me dice, mira, yo le dije a mi hija que los amigos ya de 14, 15 años estaban tomando. Entonces ella le dijo, si tú vas a ir a ese cumpleaños, ten mucho cuidado y no vas a llegar aquí tomada y no sé qué, porque estoy viendo que esto está pasando en tu grupo de clase y esto no es la edad ni te lo va a permitir. Y si tú llegas, aquí vino la advertencia, la consecuencia y el acuerdo. ¿Estás de acuerdo en que tú vas y no vas a llegar así? Porque si tú llegas así, al próximo cumpleaños no vas. ¿Qué pasó? Su hijo llegó así, llegó tomado. La mamá, sin pelear, sin cantaletear, sin discutir, pero sí con una conversación muy clara, muy reflexiva y muy educativa sobre lo que está pasando, sobre las decisiones que tomó, simplemente al siguiente cumpleaños, porque es la edad de los cumpleaños, ¿no? Los 15, los quinceañeros. Al siguiente quinceañero, simplemente dijo, acuérdate que tú no vas. Y la niña, pero por favor, no hay que pelear. O sea, no se desgastó esa mamá en lo absoluto porque ya tenía un acuerdo y una regla clara en su casa. Entonces, tener las reglas claras nos facilita mucho que las consecuencias que ya nosotros habíamos acordado, simplemente uno las mantiene. Eso sí, hay que ser consistente, hay que ser coherente, hay que ser constante en todas esas cosas y, por supuesto, dar un buen ejemplo. Y va a generar de todas formas malestar en el momento, por supuesto. Claro, y te acompaño en tu malestar, pero no cambio la decisión. Excelente. Bien, Yoli, para cerrar, un consejo como principios básicos de educar sin premios y castigos, ya para que nuestros televidentes se lo lleven a casa y yo también, Alejandra también, claro. Llevarnos desde hoy que salgamos de este programa a aplicarlos en casa. Bueno, la primera es la conexión. Mantén primero la conexión con tu hijo, conéctate a nivel emocional con él, aunque esté en la mitad de una pataleta o aunque esté retándote, aunque esté negativo a hacer las cosas que tú quieres, conéctate. ¿Sí? Digo, estoy viendo que a todo lo que te he dicho en el día me respondes mal, me dices que no, vamos a ver, vamos a hablar, ¿qué pasa? ¿Sí? Y me conecto primero emocionalmente en vez de estarlo ahí, porque si no, que obviamente como adulto también yo quiero ser ya una figura de autoridad, pero es que la figura de autoridad se construye, ¿sí? Con el ejemplo, con la motivación, qué tipo de motivación le doy a mi hijo, qué tipo de ejemplo le doy. Y mi ego se va a ver un poco afectado cuando hay cosas que no se hacen como yo quiero. Entonces ahí es un poquito dejar mi ego al lado y tratar de ver qué está pasando con mi hijo, cuál es su necesidad. Depende de su edad muchísimo mi abordaje, pero qué pasa con lo que él está viviendo acorde a su edad. Entonces me conecto con él. Entre más conexiones yo tengo con mi hijo, menos correcciones voy a tener en la vida con él y me lo voy a disfrutar mucho más. Entonces los niños chiquitos o los adolescentes necesitan
esa conexión con sus padres, ese seguimiento de ellos, esa presencia que sea una presencia que les inspire liderazgo, no que les inspire miedo, no que les inspire temor, no que no le voy a contar a mis papás, porque es que me vuelvo de pronto un niño de que, no, me dicen una cantidad de cosas en consulta, pero ¿ya hablaste de esto con tu mamá? No, yo no me atrevo a hablar de esto con mi mamá, o no me atrevo a hablar de esto con mi papá porque me va a castigar, porque me va a regañar, porque me va a cataletear, porque no me va a dar permiso. Entonces le terminan cogiendo miedo a los papás y se distancian totalmente, sobre todo en una edad que es tan importante mantener la conexión, que es la adolescencia, ¿sí? Y muy valioso el vínculo también desde que son niños. Entonces ese es uno, la conexión. Conéctate con ese diálogo a través de un diálogo muy asertivo. Si tú no te sientes controlado en ese momento porque estás realmente frustrado, porque tú lo decías al principio, tener hijos genera muchas satisfacciones, pero también desespera en algunos casos. Yo también lo he vivido. La edad como que a mí más me dio duro fue los 3 años, pero miren que poco a poco ahí uno va logrando las cosas en la medida que uno recuerda, ok, la conexión, ¿cómo conecto? ¿Cómo le puedo hablar? Emocionalmente, ¿cómo logro que ese niño a través de esta pataleta me quiere decir algo, pero no lo sabe decir? Ah, debe ser que está cansado. Ah, debe ser que está molesto. Ah, debe ser que esto... Ya, y voy tratando de identificar qué pasa con mi hijo. Cuando yo me conecto con él, lo sé leer mucho. Sé leer qué hay atrás de ese mal comportamiento. Ah, es que está llamando la atención. ¿Por qué? Ah, claro, nació el hermano. O sea, empiezo a hacer una cantidad de análisis que me es mucho más fácil entonces abordar a mi hijo a través de eso. Conexión, amor, diálogo, muy importante el diálogo, explicaciones, no crean que porque son chiquitos no entienden, expliquen, repitan. Y como les digo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, no hay que hacer. Yo le digo a mi hija, las barandas de los balcones no estás sola, no te acercas. Al balcón de la casa no puedes estar sola. Llegamos a un apartamento de alguna persona y si ya le digo, ese balcón solamente puede estar con un adulto. ¿Por qué? Yo le digo todo, ¿por qué? Porque si tú te caes, esto está muy alto, pero le doy una explicación clarita. Tú te caes, esto llega a estar alto, si te caes te puedes hacer muchísimo daño, te va a doler, incluso, mira, ve, te puedes hasta morir. ¿Ah? Yo le hablo así y nosotros nos volvemos a ver. Le va quedando claro por qué las reglas que yo le pongo. Entonces, no tengamos miedo de hablarle con total honestidad a nuestros hijos, porque entre más honestos seamos, más entienden ellos y más interiorizan esa regla que yo estoy poniendo, ¿sí? Conexión y honestidad y diálogo. Conexión, honestidad y diálogo son como las cosas que nos quedan claras. Así es. Yolima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, de esto tenemos muchísimo por hablar. El tiempo desafortunadamente se nos acabó en este momento, pero tenemos las puertas abiertas para cuando quieras regresar a seguir tocando todos esos temas que nuestros televidentes nos han mencionado, que quisiera que sigamos abordando. Y a ustedes recuerden que pueden seguir escribiéndonos a nuestras redes sociales, en Instagram, SM Positiva, y en las redes sociales del canal CTV Barranquilla. Recuerden que tenemos una cita siempre los lunes y los jueves y puntuales con todos estos temas tan interesantes para que lleven a sus hogares y puedan tomar nota todos los días de estos aspectos. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.